son dos créditos que no van a lograr. Miren, en este taller, la intención, el objetivo fundamental de nuestro taller es que el estudiante plasme sus conocimientos desde el punto de vista de la práctica, o sea, la parte práctica, la parte operativa, ¿no? No lo medio. Y es más, este taller se supone que va a ser certificado. ¿No? Ahí está trayendo nadie. ¿Está escuchando? Ya. Claro, la certificación, eso ya usted lo ve con la dirección de escuela, ¿no? Con la doctora Rosa Gutiérrez, eso lo ve. Pero esa certificación tiene un peso, ¿no? Entonces, esa certificación, cuando ustedes quieran ir a presentarse un trabajo, ¿no? Pueden presentar su currículum y pueden presentar ese certificado. Entonces, en el certificado dice taller, curso electivo, taller de hematología. Entonces, ¿y qué dice? Aprobado, ¿no? Aprobado. Entonces, la entidad que le va a contratar va a entender de que, bueno, es un estudiante, después de la puerta, es un estudiante que todavía no tiene bachiller, no tiene título, pero ha llevado un curso que la Universidad de Villarreal lo está respaldando, y ese curso es taller. Cuando escuchamos ese término taller, nos imaginamos pues, que el taller es algo práctico, es algo operativo, que este estudiante ha un certificado y va a responder seguramente, ¿no es cierto?, en el ejercicio ya del trabajo desde el punto de vista hematológico. Entonces, en ese sentido, en el taller hemos hecho varios ejercicios, ¿no? En cuanto al reconocimiento, por ejemplo, de la serie roja, hemos visto ya varias veces, ¿no es cierto? Se ha tomado un examen, algunos han salido muy bien, algunos han salido más o menos, algunos han salido jalados, hay jalados en este caso. Y también hemos visto ese ejercicio interesante que hemos hecho sobre los índices copulares, ¿no? En relación a un montón de tipos de anemia. Fíjense la utilidad que tienen los índices copulares, como hemos visto la valoración a través de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la serie blanca, células que ustedes ya las conocen. Ya las conocen, pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un neutrófilo abastonado y un neutrófilo segmentado? La segmentación del núcleo. La segmentación del núcleo. Pero, si usted identifica un neutrófilo abastonado, usted me dice, este es un abastonado. Y yo le pregunto, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son sus criterios para que me digan que este es un neutrófilo segmentado y no es un neutrófilo abastonado y no es un segmentado? Número de lóbulos. Lóbulo, citoplasma. ¿Sí, qué tiene que ver el citoplasma? La relación. El núcleo es lo importante. La relación núcleo-citoplasma. Ahí está. Continuidad, ¿qué más? De la media. La regla de continuidad que habíamos hablado. La regla de continuidad. ¿Qué más? La tercera parte creo que es de la segmentación. El tercio. Ajá, la regla del tercio también. Falta una. Tercio, continuidad y el hilo que une los lóbulos. los puentes de cromatina. La fuente de cromatina. Ya, miren, entonces, ¿qué ha pasado? Escuchen, ¿ah? Escuchen porque voy a preguntar y otra vez les reitero, talleres para ver la operatividad. O sea, usted tiene que salir de aquí, tiene que demostrar que conocen por lo menos una buena parte del ejercicio hematológico, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Ustedes tranquilamente tienen que realizar un hemograma, una fórmula repositoria, ¿de acuerdo? Eso sustenta su certificación del taller, por lo menos una fórmula repositoria, que es lo más que se hace también. Entonces, en ese sentido, nuestro examen final, que va a ser otra semana, 2 semanas todavía quedan, ¿no? El 6 de diciembre. Ya, entonces tenemos una más o dos, una clase una más o menos. Y en esa clase más yo voy a traer láminas con fórmulas conocidas, ya, pero ya con alguna complejidad, no como en hematología 1 que han hecho lo normalito, ¿no? Pero ya vamos a traer algunas láminas con alguna alteración, porque ya están llevando hematología 2.
supuestamente ya deben dominar algunas alteraciones, ¿no? Y terminando hematología, supuestamente usted ya debe saber gran parte de las alteraciones de las células sanguíneas, ¿no? Entonces, su examen va a ser un hemograma, ¿de acuerdo? Un hemograma, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahora como vemos la parte operativa y habiendo visto también algunas debilidades en hematología 1, vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a esos criterios. Hace un tiempo yo estaba formulando y encontré en un paciente 42 abastonados, 42%. ¿Cuánto es el valor de referencia normal de abastonados? 1 a 3. 4 o 5%. 4 o 5% de abastonados, normal. Yo encontré 42%. ¿Cómo se llama eso? Desviación izquierda. Deviación a la izquierda. Correcto, eso me gusta. Ya con términos adecuados, con términos específicos, ya hablemos desde el punto de vista patológico. Entonces el paciente tenía desviación a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, viene una patóloga, médico patólogo, entonces viene y me dice, ¿no? Se me acerca, yo estaba en el copo, ya había hace rato formulado. Me dice, licenciado, ¿este paciente mató 42? Claro que sí, le digo, 42 bastones. Ah, ya, pero es que a mí no me parece, porque yo ya revisé la lámina. Le digo lo que pueden ustedes también pasar, cuando ya tengan ejercicio. Cuando venga otro profesional y les queda refutar. Entonces, ¿ustedes qué tienen que tener? Tienen que tener criterios sólidos, profesionales. Entonces me dicen, claro, uno nunca sabe todo por si acaso, ¿eh? Siempre que también hay que tener en cuenta, hay mucho por aprender todo, siempre. Siempre hay que tener también la sencillez y la humildad necesaria, pero también los criterios adecuados. Entonces, me sorprendí, pues, ¿no? Porque la doctora me dice, pero a mí no me parece, ya, porque yo revisé la mano. Ah, sí, doctora, digo. A ver, bueno, vamos a ver entonces, pues díganme usted cuáles son los criterios para definir y diferenciar un abastonado de un cementado. Díganme usted cuáles son sus criterios. Entonces, en esos términos, agarro una hojita y dibujo algo. No, porque acá el abastonado no tiene una muesquita y, o sea, cualquier cosa que no era pues algo concreto, ¿no? De un profesional. Que acá, porque el núcleo es muy pequeñito y esto, o sea una cosa tan superficial. Entonces, en términos profesionales, yo le explico, ¿no? A ver, doctor, le digo, para determinar un abastonado cementado y diferenciarlo, hay criterios. Y son 3 las que ustedes han dicho. Entonces, le explico y le dibujo, ¿no? Este es el criterio tal, este es el otro criterio y el otro criterio. Ahora vamos a ver. Yo, en base a lo que le he dicho, yo voy a identificar la célula que yo digo que es un abastonado y usted va a observar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Abastonado, como 4 abastonados. Mira. Así, licenciado. ¿Eso que le es abastonado o cementado? No parece. Pero acuérdese usted, mire, acá están los fundamentos, ¿no? Concretos que le estoy diciendo. Yo no le estoy inventando, eso está ya escrito y sustentado. Y después se fue calladito, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener criterios sólidos, porque si no, van a quedar mal parados. Como profesionales, desde ahí ya no me preguntan, pero le pregunta a otro, o le revisa a otro. A veces ya ni te revisa ya, porque ya sabe que tú tienes tu criterio concreto, ¿no? Sabes sustentar tu trabajo. Ya. Entonces, yo le estoy contando, miren, no le estoy contando porque uno quiere a lo mejor angustiarse, algo. No, sino son situaciones reales que ocurren. Así como ese ejemplo hay un montón. Entonces el tecnólogo tiene que salir informado. Y eso es la intención del taller. Entonces, bien, vamos a hacer un pequeño repasito de la serie blanca. Y de ahí vamos a hablar un poquito más extendido sobre las plaquetas. Porque las plaquetas también es un problema en el ejercicio diario, ¿no? Frecuentemente vienen trombocitopénicos con trombocitosis o con macroplaquetas o con plaquetas gigantes. Entonces, es un problema y es un problema que a veces reclaman los clínicos que mandan las pruebas. Dicen, no, pero ¿cómo? Ese paciente está normal, pero ha salido con 50.000 plaquetas, no es posible.
o tiene trombocitosis, ¿no? Entonces, el equipo tiene un alto grado de confianza, los equipos hematológicos tienen un alto grado de confianza, pero el que toma la decisión final para validar el examen es el profesional, el tecnólogo médico. De manera que, por ejemplo, si sale 20.000, 30.000, 40.000 plaquetas, ¿cuánto es el valor real de referencia? 150 a 400.000. A 400.000, 350.000 plaquetas. Entonces, si hay 20.000, 10.000, 5.000 plaquetas, es Trombocitopenia. trombocitopenia severa. Entonces, pero en esos casos, ¿qué tiene que hacer el profesional? Solamente, bueno, ya dice 5.000 el equipo, ya lo reporto. Es así, porque ustedes tienen que hacer su extendido. Y el extendido sanguíneo del hemograma, del estudio de la vena periférica, aparte que sirve para hacer la fórmula leucocitaria, todo, ¿no es cierto? Ver la morfología, también sirve para estimar. Es el término, estimar. No vamos a decir que un recuento de plaquetas en lámina, un recuento de leucocitos en lámina, eso no es recuento. Recuento es en cámara de Neubauer, recuento es lo que hacen los equipos, recuento, o sea, sí lo cuenta porque aplica métodos, ¿no es cierto? Aplica métodos. Pero en una lámina tú ves las células y lo único que te queda es estimar. Pero hay métodos para estimar, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, ¿no? Para estimar el número de plaquetas en lámina, que debe tener, si haces una buena técnica, debe tener relación con lo que te dice el equipo. Si es que tu equipo es confiable, si es que tu equipo está calibrado, si está controlado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay varias situaciones en que pueden generarnos dudas respecto al recuento de plaquetas, los equipos. Por ejemplo, cuando hay agregados plaquetarios, cuando hay microcoágulos. Entonces, qué importante es que el tecnólogo sepa estimar el número de plaquetas apenas viendo un extendido en lámina. O sea, tú vas a contar y vas a estimar cuánto hay, que debe tener relación con lo que dice el equipo. Pero, y si el equipo dice otra cosa, entonces tú tienes que darle valor a lo que tú ves. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso alguna vez le dije que la morfología, el estudio de la morfología de las células sanguíneas, digamos esto, ¿cómo se dice? El estándar de oro, ¿no? El método, ¿no es cierto? Es el ojo humano, o sea, más que la automatización incluso, ¿no? Ya, entonces miren, aquí vamos preguntando, ya, ¿esos qué células son? Neutrófilos en banda. Neutrófilos en banda, ¿sí? Neutrófilos en banda. Entonces ahí vemos numerosos neutrófilos en banda. Está claro, no hay duda, nada. Pero hay algunas células que pueden generarte dudas. Y ahí viene el problema. Hay algunas bandas, neutrófilos en banda, que pueden generar dudas, ¿no? Y ahí viene el problema. Acá no hay duda, ¿no? ¿Cuánto puede dudarse? No. Tiene un puente cromático. Tiene un puente cromático. El resto, y son los típicos que tienen forma de C. ¿Qué formas pueden tener? Forma de C, S, L, ¿no? S, L, por ahí. Como de riñón también, ¿no? Como de riñón. No, eso No, estaría. pues porque el relleno sería como un morocito. morocito. Quizás un metamielocito, quizás. Ahora, por ejemplo, puede ser cuando también hay demasiados abastonados. Cuando hay demasiados abastonados y de la izquierda marcada, ya puede ir liberando el paciente, puede ir liberando células más inmaduras. Metamielocitos. Por ejemplo, metamielocitos. Entonces, si hay numerosos abastonados, probablemente también ya el paciente va a ir liberando células más inmaduras como metamielocitos. Ahora, diferenciar también los metamielocitos de los abastonados es otro cantar. También muchos no lo tienen claro. Algunos a los metamielocitos le dicen abastonados, a los abastonados le dicen metamielocitos y hay criterios. Entonces vamos a dibujar una pizarra un ratito, no se acordar ya para diferenciar, recordar la diferencia entre un mielocito y un metamielocito y un neutrófilo abastonado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces hay que tener claro la diferenciación entre el neutrófilo segmentado, el neutrófilo abastonado, el neutrófilo abastonado y el neutrófilo metamielocito. Eso tiene que quedar claro hoy día. ¿Ese es el metamielocito?
neutrófilo también tiene gránulos. Todos los neutrófilos tienen gránulos. Pero en el caso del metamerocito es mucho más marcado en el citoplasma. Los metamerocitos prácticamente ya tienen granulaciones secundarias parecidas a las que tiene el neutrófilo abandonado y accidentado. Ya casi no tiene granulaciones primarias inespecíficas. Hasta mielocitos, sí, hay granulaciones primarias y secundarias acirófilas, y si es que hay neutrófilos, si hay eosinófilos, si no un basófilo, granulaciones basófilas. Entonces, ya recordar cosas específicas, no vamos a detenernos ahí, vamos a pasar nada más. Entonces tenemos acá el neutrófilo. Entonces, evidentemente, ahí no hay duda, ¿no es cierto? No hay duda, porque los neutrófilos están segmentados, están lobulados y están unidos los lóbulos por puentes de Cromatina. ya no hay duda, correcto. Eso. Entonces, esto es lo que habían visto alguna vez, ¿no? Ya lo habían visto. Entonces, miren, ahí está la regla del tercio, esto hay que tener bien claro. La regla del tercio y la regla del filamento. ¿Qué nos dice la regla del tercio? Se debe considerar como segmentado si la estrangulación de la continuidad nuclear es menor a un tercio. Es menor a un tercio de la parte más ancha del espesor del núcleo. ¿No? Ahí está claro. Por eso que en el ejemplo, se ha dividido, que supuestamente esta es la parte más ancha, ¿no?, del espesor del núcleo, de la superficie, ¿no? Entonces, se ha puesto dos líneas imaginarias y se ha dividido en tres, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice, no? Que la estrangulación de la continuidad nuclear es menor a un tercio. Es menor a un tercio lo que queda, ¿no? Esa estrangulación, esa indentación, esa escotadura ha sobrepasado 1, 2 y 3. 3 tercios. Queda solamente esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere para la diferenciación de los neutrófilos segmentados y no segmentados. ¿De acuerdo? Entonces, se va a considerar si sobrepasa y abarca esta indentación hasta un tercio, entonces ya no sería abandonado, sería segmentado. ¿De acuerdo? Segmentado. ¿Ya? Ahora, el otro criterio es la regla del filamento. La regla del filamento que dice, ¿no?, que mientras observemos un filamento de cromatina, que une lóbulo con lóbulo, entonces se considera evidentemente que es un neutrófilo segmentado. Usted debe considerar si estamos frente a un segmentado, siempre y cuando se observe un núcleo segmentado, se observe un puente de cromatina. Un puente de cromatina. ¿De acuerdo? Ya. Y lo otro, ya saben ustedes que los lóbulos deben estar entre 4, quizás a máximo 5 lóbulos normalmente. Porque ya hemos visto patologías donde hay hiperlobulación o polisegmentación o hipersegmentación. ¿Ya? Lo mismo, a esos términos, ¿no? Mira, polisegmentado, pueden reportar de ese término. Hipersegmentado, ¿no?, o hiperlobulado. ¿De acuerdo? Este de acá, Ambos son segmentados. Es segmentado. Sí, por eso, porque la distribución es muy potente. Claro, la estrangulación o la indentación sobrepasa el tercio. Ay, profesor, ¿por qué Queda dice menos de que un la tercio. continuidad nuclear es menor a un tercio de la parte más ancha? ¿Cómo se dice otra vez? Es Menor a menor, un tercio. claro, para hacer referencia a que la superficie queda menos de un tercio, ¿no? Que queda menos de un tercio del espesor del núcleo. Ah, la superficie. Un segundito, profesor Bejarano, ¿qué tal? Sí, hoy 10. Yo imagino que debe ser hasta las 11. Antiguitos antes de las 12. Sí, yo también estoy en ese plan. No la bajé. Estamos De 3 a 5. con la estadística, estamos Hiposegmentación. no hemos
Es anormal. Anormal. Sí. Puede ser un fenómeno de Peltier-Weyl. Vamos a estudiar. Ya. Bueno, entonces esto, perdón. ¿Ah? Ya. Entonces esto, ¿ya quedó claro? Sí. Sí, quedó claro. Ya listo. Entonces tenemos estos dos que llaman dos criterios, ¿no? Regla del tercio, regla del filamento, no olvidarlo, regla del tercio y regla del filamento. Muy bien. Ahora, bueno, ahí por ejemplo, ¿no? ¿Para ustedes qué es? Segmentado. Cementado. Cementado. Porque miren la estructuración que se contiene sobre base del tercio. Entonces me ayuda. De esos casos, por ejemplo, a veces nos hacen dudar. Ese tipo de leucocitos así nos pueden hacer dudar. Pero cuando ya tiene los criterios, entonces ya es más claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Esa es la tercera regla, ¿no? La regla de la continuidad. ¿Qué dice la regla de continuidad? ¿Qué dice la regla de la continuidad? Vamos a quitarle. A ver, usted lea la regla de continuidad. Si seguimos con la mirada a la continuidad nuclear y en algún momento esta se entrecruza con otra línea del mismo núcleo, entonces lo llamamos segmentado. Del mismo modo, si al término de la observación de la continuidad de la membrana nuclear sobra el núcleo, lo llamamos segmentado. Si al observar la continuidad nuclear no notamos cruce de líneas, entonces estamos frente a una vacuna. Correcto. Eso está claro, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes, ¿no? Cuando vean ustedes que se entrecruza una línea, entonces, ¿qué es? Es un segmentado. Pero si vemos que la continuidad sigue, ¿no? Por la mirada normal, no hay línea, entonces sería una bastonada. Y si vemos, por ejemplo, ¿no? Sobre esta célula, vemos una porción acá, una porción acá o por acá, pero que digamos, exista una línea, ¿no? Entre esa pequeña porción, la estructura o la superficie del núcleo, entonces también se considera segmentado. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, además dice, ¿no? La verdad es que si se cruza una línea, es como que cortara, ¿no? Es como que cortara una parte del núcleo, entonces es segmentado. Pero si no hay eso, si no hay esta línea, pero acá hay otra porción del núcleo, separado por otra línea, entonces también es segmentado. Ese es el criterio, la regla de la continuidad. Entonces, no olvidarse que cuando alguien le refute, entonces ustedes, con estas tres reglas, ¿no? Pueden intentar que realmente es un abandonado o que ya es un segmentado. ¿De acuerdo? Esto para recordar. Bien. Ya, y acá hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, el primero, indudablemente, Es un segmentado. Ahora, los segmentados, bien, este es un criterio importante. Los segmentados pueden tener 2, 3, 4 lóbulos. ¿Hay alguna diferencia? Si yo veo neutrófilos con 2 lóbulos, con 3 lóbulos, ¿habrá diferencia entre ambos? En forma hay diferencia. ¿En función habrá diferencia? Sí. En función. Sí. ¿Cómo? Porque el de 2 lóbulos puede indicar la anomalía de Peltier-Weyl, que si no me equivoco es una alteración genética. Ya, eso es digamos, es un criterio importante, ¿no? El Peltier-Weyl, que es una alteración genética y que puede ser bilobulado, como una pesa, ¿no? Bilobulado en una forma, o que puede ser lobulado, que es el núcleo solamente es un lóbulo, que parece un abastonado, pero es un lóbulo, ¿no? Que puede ser medio esférico, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Digamos, el síndrome de Peltier-Weyl. Pero a pesar de eso, ¿no? de esa alteración del síndrome de Peltier-Weyl, que puede ser en pesa, dependiendo, ¿no? Si es genético, y hay un gen ahí que está alterado, hay un gen que a raíz de eso, que tiene que ver con una proteína que se llama lámina B, ¿no? Que tiene que ver, ahorita lo vamos a ver acá, ahí está, y que tiene que ver justamente con la segmentación. Es una proteína lámina B, que tiene que ver con la segmentación de los segmentados, de los neutrófilos abandonados. Pero en general, si no
hay el síndrome de Peltier-Webb, los neutrófilos que vemos, que pueden ser bilobulados, de 4 lóbulos, en función, normalmente no hay diferencia. O sea, un neutrófilo de 2 lóbulos o de 3 lóbulos funciona bien, funciona normal, o sea, hace el mismo trabajo, ¿no?, de defensa, ¿de acuerdo? En la forma sí se puede ver, pero no. Pero de todas maneras, ese criterio de conocer, ¿no?, el síndrome de Peltier-Webb, sí es importante porque puede incluso haber formas de glóbulos blancos hipolobulados, ¿no?, para una forma de Peltier-Webb, hipolobulados, o sea, que no se lobulan, ¿no? Entonces, eso sí es bueno describirlo en el hemograma, ¿no? Adecuadamente se puede hacer una nota de qué formas, con qué formas se presentan los neutrófilos. Bueno, y evaluando el ejercicio, en el primero te ayuda, ¿no? Es un neutrófilo segmentado, acá. Segmentado. Salud. Segmentado. Y acá. Segmentado también. Segmentado. Segmentado, porque tiene una muesca ahí. Ese también. Segmentado. Segmentado. Abandonado. Segmentado. No, segmentado. ¿Por qué? Porque hay una línea que está separando, ¿no es cierto? Segmentado. 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 Parece un poco a lo que dice Ana. Peltier-Webb. Esto parece una pesita. Si ves numerosas de estas células, puede ser el caso de un síndrome de Peltier-Webb. Pues una mutación a la proteína lámina B. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Mira, está bien, ¿no?, todo el segmentado, pero tiene una porción más arriba. Y esa porción está separada por una línea. Entonces eso ya le hace que sea un segmentado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en este lado, ahí está toda la forma, ¿no? Este de acá, ¿están de acuerdo que sea un abandonado? Sí, porque no tiene ninguna no tiene ninguna Claro, ni de porque separación. a pesar de la forma, O de porque separación. a pesar de la forma, ¿no?, igual mantiene la superficie y no hay una indentación profunda que llegue o que sobrepase el tercio del espesor del núcleo, ¿cierto? Entonces también es una bastonada. Claro, de estos son raros que hay, pero pueden encontrarse. Acá también hay otra forma, ¿no?, como una pesita, que puede ser el caso también más de esa forma. Y acá también, acá digamos, se puede aplicar el criterio de la continuidad. Por el criterio de la continuidad decimos que este es un abandonado. Así también puede venir. Se hace como un círculo de alfa, pero hacia arriba, o hacia escala, o sea, así. Ya, entonces ahí teníamos varias formas. Este de arriba también, que parece una E, ¿no?, del medio, también, no es un segmentado, es un abandonado. Muy bien. Ahí está. Ahí está justo el asunto está en que para determinar esta normalidad del Peltier-Webb es que tendríamos que Brazo ver largo primero, del cromosoma 1. si vas a ver uno que otro en forma de pesita, entonces no es relevante. Pero si vemos abundantes de este tipo de células, entonces sería como la normalidad del Peltier-Webb. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Peltier-Webb congénito y pseudo-Peltier-Webb? Entonces, hay también lo que se llama el pseudo-Peltier-Webb. Eso es lo que debería decir cuando son lobulados, ¿no? Entonces, acá hay una notita que hemos puesto. Vamos a decirle a María Sofía que lea. Pues lean María Sofía. escuche, ¿va? Ya, fuerte. La anomalía hereditaria benigna que se presenta en los neutrófilos y eosinófilos maduros. Se presenta núcleos bilobulados en la forma heterocigota y ovoides en la homocigota con apelotonía de la cromatina nuclear normal. Se hereda con un patrón autonómico dominante y se hereda la mutación. Ahí está la mutación del gen. LBR. El brazo largo. Brazo largo del cromosoma 1. Cromosoma 1. Receptor de la lámina nuclear. Los sujetos heterocigotos son asintomáticos, pero los homocigotos pueden presentar anomalías óseas, retraso en el desarrollo y convulsiones. Importancia del reporte. La presencia de anomalías
gaseosos, la reacción hidroximoide, donde hay presencia de desviación a la izquierda. Correcto. Muy bien, gracias. Bien, entonces, vamos a mirar. Ya, entonces sí tiene importancia, porque en estos casos, por ejemplo, puede crear un falso reporte. Ha mencionado, por ejemplo, la referencia de los psicólogos. O sea, estas alteraciones pueden venir numerosas veces de forma en una referencia de psicólogos. Entonces yo le voy a dar esta referencia de esta proteína B de lámina nuclear, proteína lámina B. Entonces, esa proteína, si ustedes cuando revisen, van a ver que esa proteína es importante, sobre todo en ese proceso de ser abandonado para empezar a segmentarse. Entonces, hay un trastorno a ese nivel cuando hay mutación a nivel de este cromosoma 1. ¿Ya? Entonces, pero también hay dos formas, ¿no? La otra forma es el pseudo-Pellier. Y el pseudo-Pellier, ¿de qué forma es? Ya no es así segmentado, sino es un solo lóbulo. ¿Cómo más? Claro, hay por ejemplo en procesos de infección, inflamatorios, cuando se elevan los abastonados, entonces puede haber de esta forma. ¿Se dan cuenta? Y puede generarse en los neutrófilos y en los eosinófilos. Ahí vemos eosinófilos. Por ejemplo, esto, según los tres criterios, ¿no? Salud. Parece un abastonado con un núcleo corto, ¿cierto? Parece, pero no, es un neutrófilo hipoliobulado y que puede generar estas formas como de Pellier, pero en este caso genera una forma de pseudo Pellier y puede generar también inflamación. Eso tiene forma de peso. No es la forma, pero es un neutrófilo hipoliobulado. ¿Y cómo se llamaría su núcleo ovulado? No, se puede hacer una nota en el hemograma indicando, ¿no? Que se observan, por ejemplo, ¿no? 30% o 20% de neutrófilo hipoliobulado. Lógicamente no vamos a poner María de Perón, ¿no? Porque tendríamos que hacer un examen genético. Sin embargo, los hematólogos, ya los especialistas pueden decirlo, oye, porque este paciente no son abandonados, sino son células hipoliobuladas, con un solo lóbulo. Entonces no es que tenga la mayoría de Pellier buena. Entonces, pseudo-Pellier. Vamos a invitar ahora a un varón. Vamos a invitarle a Miguel Ángel para que lea el pseudo-Pellier. Fuerte. Puede desarrollarse en el caso de una leucemia mieloide aguda o crónica, o más comúnmente post-tratamiento de quimioterapia. Otras causas son la déficit de vitamina B12 de ácido fólico, mieloma múltiple, infección por malaria, metástasis en célula ósea o administración de fármacos como sulfamidas o ácido wolfúrico. La forma congénita no está asociada con trombocitopenia. Una plaza mal diferenciada. Pero sí se observa de forma aislada. Debe realizarse una búsqueda más detallada de mielodisplasia, ya que esta anomalía es considerada una característica precoz de mielodisplasia. Muchas gracias. Bien, entonces miren, hay dos formas. La congénita, el pseudo. Pero el pseudo, o sea, es falsamente Pellier. Entonces, pero está relacionado a qué? A leucemia mieloide aguda, neoplasia mielodisplásica, NML. Neoplasia mielodisplásica. De estas neoplasias mielodisplásicas son varios tipos de trastornos, digamos, que alteran el proceso de producción de los leucocitos, las neoplasias mielodisplásicas. ¿Ya? ¿Están venido para despedirse? Ya. Entonces, las neoplasias mielodisplásicas también hay las neoplasias mieloproliferativas. O sea, hay neoplasias mielodisplásicas y hay neoplasias mieloproliferativas.
mieloproliferativas. Entonces, en estos términos, cuando estamos hablando de hematología 2, tiene que también tener en cuenta estos términos. Pero la neoplasia mielodisplásica, la neoplasia mieloproliferativa, son enfermedades que por muchos años se han denominado enfermedades hematológicas preleucémicas. O sea, preleucémicas, no son leucémicas, por muchos años. Pero en la última actualización de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? De la Organización Mundial de la Salud para la determinación de neoplasias hematológicas, esas neoplasias, estos síndromes mielodiplásicos, mielodiplásicos mieloproliferativos, ya no lo toma como síndrome mielodiplásico, o sea, mielodisplásico es un término que quiere decir que hay una alteración en la generación de las células, hay un trastorno. Entonces, hay una especie como de aplasia, ¿no? La médula está alterada, no puede generarse mielodisplasia. Y mieloproliferativo ya también es menos la médula está produciendo desmesuradamente las células con alteración, mieloproliferativo. Entonces, mielodisplasia, síndrome mielodisplásico, síndrome mieloproliferativo. Entonces, revisen la actualización del año 2022 por la Organización Mundial de la Salud para la categorización de las neoplasias hematológicas, cáncer de la sangre, donde ya a esto que le llaman síndrome mielodisplásico, síndrome mieloproliferativo, ya no lo llama como síndrome, lo llama como neoplasia. Neoplasia mielodisplásica, neoplasia mieloproliferativa. ¿Por qué? De estos tipos engloban varias formas que tienen sus características. Y de esas varias formas, de ese conjunto de mielodisplasias, o síndrome mielodisplásico, síndrome mieloproliferativo, hay varias que prácticamente se presentan con todas las características de un cáncer de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, al haber evaluado y actualizado esos criterios, ¿cierto? Esos signos, esos síntomas del paciente, entonces la Organización Mundial de la Salud ha decidido cambiar esa denominación de síndrome por neoplasia. Neoplasia mielodisplásica, neoplasia mieloproliferativa. Revisen esa parte. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, entonces hay estas formas, no confundirse con los tabasulanos, se puede reportar con una observación acorde, como te estoy diciendo, que puede ponerlo. Se observan numerosos o tanto por ciento de neutrófilos hipolivulados. Hipolivulados, no son ovulados. Sí, perfecto. Exacto. Ahora, la otra célula, esto ya lo conocen ustedes, los eosinófilos, característicamente, ¿no? Las relaciones eosinófilas. El valor de referencia de los eosinófilos, ¿cuánto es? 0,5. Hasta 5%. Entonces, pero se elevan en qué casos los eosinófilos? Parasitarios. Se relacionan con parasitosis. O también en reacciones alérgicas. Relaciones alérgicas, ¿cierto? En parasitosis, ustedes saben que nos lleva parasitología, ¿no? Sí. Hay nematodecestos, Trematodes. ¿cierto? Protozoos. Platernitos, ¿cierto? Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿en cuál de esos tipos de parásitos hay eosinófilos? ¿O en todos? Los nematodos. Protozoarios, céstodes. Los nematodos. Los nematodos. Protozoarios. En los nematodos, porque los venenos que se liberan van a atacar la membrana de los parásitos. Garay. Y después me cuentan. Es una pregunta de investigación. Porque siempre dicen parásito, pero no es tanto así. Específicamente, hay En los nematodos. un tipo específico de parásitos. Los nematodos. ¿De acuerdo? Ya queda eso en el aire para consulta. Los eosinófilos granulosos también. ¿De acuerdo? Investiguen. Y si no, lean. ¿De acuerdo? Causan hipersegmentación del eosinófilo. Bien, los eosinófilos, entonces, ya lo tienen claro. Muy bien. Pero también hay leucemias, ¿no? Leucemias mieloide eosinofílicas.
monocítica, por ejemplo. Monocítica y eosinofílica, por ejemplo. Revisen la clasificación FAP. Me preguntaban, ¿qué es la clasificación FAP? ¿Qué significa FAP? ¿Qué me dice? A ver, FAP. Y ahora terminar en patología 2. Actores de anomalía. ¿Por qué se llama FAP? Clasificación FAP en la leucemia. No. A ver, ¿qué me dice? Ah, Francesa, americana, británica. claro. FAP, la clasificación FAP. En los años 70 más o menos, Sí. los franceses, británicos y americanos, ¿no? Se pusieron en consenso y dijeron, vamos a clasificar, abre la puerta atrás, vamos a clasificar, dijeron, vamos a clasificar a las leucemias mieloides o mieloblásticas, las leucemias agudas. Vamos a clasificar a las leucemias agudas, las leucemias mieloides. Entonces, determinaron de que las leucemias, hay 7 tipos de leucemias, ¿no? Según la clasificación FAP, de M0 hasta M7. Y hay todas las leucemias, ¿no? Mieloides, Linfoides. monocítica, Ah, sí, de cada línea hay. no, linfoides no. Linfocítica. Linfocito, no hay tercera clasificación. ¿No? La clasificación FAP es para las leucemias mieloblásticas, Ah, ok. mieloides, de M0 a M7. Ahí entra toda la serie mieloides, o sea, entra la leucemia mieloide, promielocítica, monocítica, Monocítica. megacariocítica, Ya. y la leucemia para la serie roja, como la leucemia eritrocítica, leucemia vera, por ejemplo. No. Se llama eritroleucemia. Revisen la clasificación FAP. Profe, son 7 en total. 7, de M0 a M7. La última me parece que es la eritroleucemia. O sea, hay una leucemia de la serie roja. ¿Se dan cuenta? Eritroleucemia. Leucemia megacariocítica. No se olviden, ¿ah? La clasificación FAP. Por supuesto, esa es una clasificación que ha ido actualizándose, pero en el camino ya se ha ido quedando también. Porque la clasificación para las neoplasias hematológicas más completa lo da y lo actualiza constantemente la Organización Mundial de la Salud. Porque la FAP solamente te dice desde el punto de vista morfológico y citoquímico, pero la Organización Mundial de la Salud ya te clasifica las cánceres de la sangre, las neoplasias hematológicas, desde el punto de vista del inmunofenotipo, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista citoquímico, o sea, es más completo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces hay una leucemia entonces relacionada también a la eosinofilia. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y después los basófilos. Los basófilos, ¿cuál es el valor? De 0 a 1. De 0 a 1. O sea, puede haber como no, una persona normal. ¿En qué casos los basófilos se pueden elevar? Reacciones alérgicas también. También en las alergias. ¿En qué más? ¿En qué más? Los basófilos. A ver, va empezando. Esa es una alergia, pues. Pero yo no estoy hablando contigo. Inflamatorios. Proceso inflamatorio, alergias, asma, rinitis. Todos son procesos alérgicos. ¿Qué más? Sí, se puede. No, también hay una... ¿cómo se llama esto? Hay series y el osito vaso. Después de Esas son agudas y hiatoleucémicos. ¿Qué es hiatoleucémico?
leucémico? Se lo había dicho la vez pasada. Sí, Hiato. ya te leucemia. El hiato leucémico es un término que se refiere a que una persona prácticamente tiene todas sus células blancas, los leucocitos son blastos. O sea, tú ves su lámina, tú ves su hemograma, ¿y qué vas a ver? No vas a ver neutrófilos, no, quizás uno que otro por ahí. Neutrófilos, Todos son por ahí. inmaduros. Todos son blastos. Hiato leucémico, en las leucemias agudas. ¿Ya? ¿Cuál es la triada de la leucemia? La triada de las leucemias agudas es leucocitosis, anemia y trombocitopenia. Y generalmente acompañado por vasofilia. Anemia y trombocitopenia. Leucocitosis, anemia ¿Qué tipo de y anemia? trombocitopenia. ¿Qué anemia sería? Ahí está, buena pregunta. ¿Qué tipo de anemia haría un leucémico? Hemolítica. ¿Por qué anemia? Porque no tiene Leucemia. Una anemia regenerativa. Una anemia regenerativa. Pero dijo algo más. Claro, porque hay una sobreproducción de... ¿Dónde está el problema del cáncer de la sangre? ¿Dónde está el problema? en la médula ósea. En la médula. Ajá. Sería anemia. ¿No sería regenerativa? Sería... Regenerativa. Ya, pero eso desde el punto de vista fisiopatológico. Trombocitopenia. Regenerativa, porque hay trastornos en la médula y no se puede, la médula no genera células, porque hay trastornos, hay cáncer. Pero, ¿qué clase de anemia? Habíamos estudiado las anemias. No, Megaloblástica, No tiene nada que ver no. con vitamina. hemolítica tampoco. este... Era una que tenía ferritina elevada, la reserva. ¿La cuerpo- crónica? que el cuerpo tenía, pero que no lo podía La usar. anemia por enfermedades crónicas. La anemia por enfermedad crónica. ¿Sí o no? Claro, es una enfermedad crónica, entonces se genera una serie de trastornos que se generan interleuquinas, ¿no es cierto? Factores necrosirculares, ¿no es cierto? Todo eso, y eso que hace causa trastornos a todos los niveles, incluyendo la médula. Y se eleva la exigencia. Es normocítica. ¿Sí o no? Ya, listo, ya. Ya, miren, recuerden que los basófilos que no solamente se elevan en procesos. Ya, y el monocito, ¿no? La casa trae el monocito, promonocito y monoplasma. Los linfocitos. Ya, los linfocitos pequeños, medianos y grandes. Linfocito grande y granular. Los linfocitos grandes y granular, ¿qué tipo de linfocito es? A, T. Ah, el T. Los granulares. Ah, no, es el... Generalmente. Linfocito T, linfocito B, ¿cuál es el otro? NK. NK. Natural killer. Natural killer. Natural killer. Casi siempre vienen granulados. Pero claro, eso no vamos a poner. No vamos a poner linfocito natural killer. Pone linfocito grande granular. Si son numerosos, se puede reportar. Ya. Y los plasmocitos, ¿no? Se pueden salir a sangre periférica. Casos de Leucemia de las células plasmáticas y mielomas. correcto. Plasmocitos. Y a los Linfocitos reactivos. Linfocitos reactivos. linfocitos reactivos. Procesos virales. De esas formas sí hay otras, ¿no? Que son como plasmocitoides también, ¿no? Los linfocitos reactivos como plasmocitoides. Y después los anormales. Miren, esos son linfocitos, ¿no? Todos son linfocitos. Pero son linfocitos evidentemente anormales. Linfoma de Burkitt. Y en esos términos, de linfocitos anormales se reportan. ¿De acuerdo? Se reportan como linfocitos anormales. O linfocitos anómalos. Tanto por ciento de linfocitos anormales. ¿Los linfocitos reactivos también se reportan como linfocitos reactivos o linfocitos normales? No, los linfocitos reactivos es una alteración del linfocito, pero de tipo benigno. Por lo tanto, se reporta como linfocito reactivo. Pero estos linfocitos anormales, que pueden ser de linfomas, Linfoma de Burkitt. que pueden ser de leucemia linfoide crónica, por ejemplo, Una tricoleucemia. de una tricoleucemia, por ejemplo, ahí sabe. La E. Este de allá, Células peludas. los apéndices
Tricoleucemia. o leucemia de células Peludas peludas. o difusas. Si no se sorprendan, si escuchan, oye, leucemia celular peluda, ¿qué es eso? Era tricoleucemia. Se puede ver. Pero para esto hay que tener ojo, buen ojo. No va a decir, no. Entonces, tampoco vas a reportar tricoleucemia o leucemia celular peluda, no vas a reportar. Vas a reportar linfocitos anormales con presencia de apéndices finos, ¿no? Que se proyectan así en el citoplasma, con alteración de ese citoplasma, con apéndices finos. Tú les describes y el médico sabe, ¿no es cierto? Hay de todo, sabemos de todo. Entonces, pero nadie va a decir, ah, no, pues una tricoleucemia. Ya tiene que generar más pruebas. Este es el, había dicho un informe de Linfoma de Burkitt. esa disposición de los Vacuolas. inclusiones vaculares. Y esto que parece un signo necesario, ¿no? Con núcleos compartimentalizados, alteraciones, muestras profundas, inversiones, y una cromatina alta. Solo pequeños ejemplos, pero para referirnos a no linfocitos normales, sino linfocitos Anormal. anormales. Linfocitos anormales. Bueno, y finalmente esto, ¿no? Arriba los neutrófilos, en la segunda línea están con diferentes formas. Ahí que parece una S, ¿no? Se llama tomado, parece una S, una C, ¿no? Lo típico es el C que más se presenta, los linfocitos, tiene los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Ya. Bueno, entonces repaso. Vamos a hacer un repaso la última clase, la otra semana, de la fórmula leucocitaria, y ese va a ser el examen cada otra semana, el examen final. Profesor, una Vamos a pregunta. hacer un hemograma. ¿En el hemograma que nos va a dar va a ser normal o anormal? Patológico. Va a ser Vamos patológico. a procurar que traigamos láminas con algunas alteraciones, con las que estamos hablando. Pero solo se hace recuento y abajo le colocamos diagnóstico o presencia nada más de linfocitos anormales. O presencia de... Por eso le estamos diciendo, ¿no? Si yo le pongo una lámina con esto, con estos células, de repente no lleguemos a tanto, pero sí sería bueno que lo vean viendo. Por ejemplo, ¿no? Que cuentan las 100 células, cuentan las 100 células y por ahí de pronto ven esas células de linfoma de Burkitt. Entonces encuentran que de 100 de esas han encontrado 15. Entonces abajo ponen ustedes linfocitos anormales 15%. Entonces los normales van a ser ¿cuánto? 85. Ah, ok. 85% normales distribuidos en diferentes formas, horizontales. Así, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, contamos las 100 células y aparte vamos señalando. De esas 100, ¿cuántos linfocitos son anormales? Si es que te toca. Lo otro Ah, ya. es, a ver, vamos a sacar esta presentación.